Buenos días, buenas tardes, buenas noches. La semana pasada vimos la carta 15, que es la carta de activación, ¿sí? Y la carta 16, y con ello terminamos empezamos la segunda cuaterna, ¿no? Hoy terminaríamos la segunda cuaterna con la carta 17 y 18. Entonces vamos con la carta 17, que es la carta de la precipitación, ¿sí? Luego les voy a compartir el texto. Primero quiero que la revisen en la parte que vamos a ir describiendo la carta, ¿no? En la primera parte de lectura describe un poco la carta. El aire húmedo se condensa, mide y se deja caer. Lo que flotaba busca su punto, lo sutil desciende como lluvia fina y lo ingrávido se evapora. Todo se decanta por su propio peso. En el triángulo superior, el pequeño círculo instalado en el vértice alto indica que seguimos en la segunda cuaterna. En el cuadrado superior, el diminuto cuadrado ocupa, en este caso en las cartas, en la versión nueva es un círculo, ¿no? En las anteriores es un cuadradito. Sí, por eso aquí en el texto dice el cuadrado, ¿no? Ocupa, o les voy a indicar también la carta, la antigua, para que vean un poco la diferencia. No hay mayores diferencias. Eh, Marcelo, me perdí un poco. ¿Estás hablando de este triángulo que se ve acá? Sí, del De- triángulo superior. Del triángulo superior que tiene una cosa redondita naranja con otro triángulo adentro, parece. A ver, déjame encontrar la carta para Bien, indicarles. porque yo no tengo estas cartas, tengo las otras. Tengo Claro, los papeles. pero es prácticamente lo mismo. Sí. Ana, arriba de eso redondito naranja hay un pequeño circulito, ¿Quién que a es, lo mejor Marina? no los estás viendo. ¿Quién habló? Iris, Ah, hola, Iris. Bueno, ¿cómo va? a ver, aquí Sí, está el triángulo, ¿no es cierto? ¿Sí? Este es el triángulo, esta es la anterior. Ahí está el triángulo, ¿sí? Y aquí hay un círculo superior, ¿no? Y acá está un cuadrado, que nos está indicando el tercer paso de la cuaterna, ¿no? En el triángulo superior, el pequeño círculo instalado en el vértice alto indica que seguimos en la segunda cuaterna. En el cuadrado superior, el diminuto cuadrado, aquí es un cuadrado, por eso en el texto dice cuadrado, ¿no? Porque en este caso es un cuadrado. En el otro el diminuto cuadrado ocupa ahora la esquina superior derecha, tercer paso de esta época. La carta sitúa así un momento de aire que afina y depura lo ya puesto en marcha. En el centro del triángulo, el círculo de Libra preside con su balanza. No impulsa, equilibra. La mente aprende a pesar y a medir. No agrega, compara. Bajo este signo las tendencias dejan de empujar a ciegas y se someten a proporción. Cada acto se contrasta con su opuesto, cada imagen con su contrapeso, hasta hallar el punto justo donde puede asentarse. En el gran círculo central, ¿sí?, una figura femenina mira de frente. El pie izquierdo insinúa el avance. El derecho se abre en diagonal. El cuerpo declara dos vectores: avanza y corrección lateral. La atención se orienta hacia adelante, pero se conserva un margen para ajustar el paso. No hay prisa ni retroceso. Hay fijación serena, sin imágenes externas, pura sensación. Lo que asciende desde la base se sostiene en la cúspide, con un tono continuo, respirando hasta ganar estabilidad. En la base, el emblema del agua de lluvia o lluvia de estrellas, agua clara que revuelve y deja precipitar, vapores que ascienden y vuelven a caer, calor que retira la humedad sobrante. La operación se repite en ciclos breves: lavar, decantar, evaporar, hasta que la materia queda en polvo gris finísimo. No es el brillo de una forma nueva,
es la evidencia de lo que permanece cuando lo superfluo se ha ido. La precipitación es el reposo activo del proceso. El aire ordena, la balanza mide, el cuerpo ajusta su paso y la materia decanta para quien atraviesa esta carta. La tarea no es empujar, sino dejar caer lo que debe caer, sostener la sensación sin adornos, pesar cada impulso y permitir que los ciclos de lavado y evaporación revelen el residuo verdadero. Lo esencial no se impone, se asienta. Entonces el camino vuelve a mostrarse nítido. En el sedimento, con letra fina, queda escrito el tipo de proceso que vamos llevando a cabo. Aquí en esta última parte que dice que en el sedimento con letra fina queda escrito el tipo de proceso que vamos llevando a cabo. Porque justamente la precipitación es el momento en que se define el tipo de proceso que estamos llevando. Si es un proceso evolutivo, si es un proceso de cristalización o involutivo que tiende a regresar, ¿sí? Entonces, en este paso, en el paso 7, es donde se define el tipo de proceso. Y fíjense en que justamente en la rueda está en oposición con la condición, porque todo depende de la condición de origen para que el proceso se dé de modo evolutivo o involutivo, pero solo en este paso se verá qué tipo de proceso es, si el proceso avanza o no avanza, ¿sí? En la época de la precipitación se depuró el ámbito. Sobrevino un tiempo de gigantes en que estos aprendieron a pesar y medir la tierra y el firmamento. Tiempo en que aprendieron a lavar el material en cuencos de agua de lluvia, con lluvia de estrellas que bajó del cielo, desde un punto en que está clavado un sol de fuego verde. Fue el momento del diluvio del fuego y de la creación del aire por arriba de la tierra, como evaporación de lo consumido. Esto es lo que está en Poética Menor, este parrafito, ¿no? Si bien aquí vemos que habla de un proceso que tiene que ver con el proceso alquímico, básicamente, ¿no? Bueno, vamos analizando cada frase. En la época de la precipitación se depuró el ámbito. Este inicio marca una etapa de clarificación. Todo lo que ha circulado, ¿se acuerdan que el anterior paso es circulación? ¿Sí? Lo que ha sido agitado, destilado, mezclado, empieza ahora a sentarse, a precipitarse, ¿no? No se trata de una detención del proceso, sino una decantación. Lo que estaba suspendido se precipita, es decir, se vuelve visible. El ámbito, recuerden que en el paso anterior, en la circulación, había el cisne, que era un movimiento continuo, ¿sí? Dentro del cisne, donde se evapora y ese mismo vapor vuelve a la misma sustancia, ¿sí? Y es una circulación hasta que se vaya depurando debido a la acción de los ácidos. Y es un proceso que no se lograba ver. En este momento, en este momento justamente lo que estaba suspendido se precipita, es decir, se vuelve visible. El ámbito, ese espacio donde el proceso tiene lugar, se limpia, se afina y permite ver con mayor nitidez lo que estaba en juego. Aquí ya no se fuerza el movimiento, se espera, se observa, se reconoce. La siguiente frase dice: sobrevino un tiempo de gigantes en que estos aprendieron a pesar y medir la tierra y el firmamento. En esta frase aparece la imagen de los gigantes, símbolo de una conciencia ampliada, poderosa, capaz de abarcar más de lo inmediato. Pesar y medir no se refiere aquí solo a la acción técnica, sino a la aparición de una capacidad de discernimiento, de evaluación profunda. Ya no se actúa a ciegas ni por impulso. Ahora se mide lo que se tiene entre manos. El proceso alcanza una estatura que le permite comprender su proporción en el universo. Los gigantes son figuras de sabiduría práctica, seres que no solo intuyen, sino que también saben calibrar.
¿sí? O sea, al calibrar medimos adecuadamente lo que debemos medir, ¿no? Tiempo en que aprendieron a lavar el material en cuencos con agua de lluvia, con lluvia de estrellas que bajó del cielo. Claro, en esos lavados con evaporación, ¿sí? Se evapora y lógicamente también cae el mismo vapor, cae sobre la sustancia, ¿sí? Y se va limpiando y luego se va quitando toda la acidez, porque en el paso anterior, estoy hablando desde el punto de vista químico, ¿no? En el paso anterior, porque esto es una alusión a lo alquímico, ¿no? Esto de la lluvia de estrellas, ¿sí? Entonces, esos vapores se va evaporando y se va limpiando de toda acidez mediante el agua, ¿no? Decantación, evaporación y lavado, ¿no? Aquí el trabajo se vuelve sutil, casi ceremonial. Los lavados del material recuerdan la necesidad de repetir la limpieza, de refinar lo que aún tiene impurezas. El agua de lluvia representa lo recibido de lo alto, lo que no ha sido manipulado, lo que cae directamente del cielo. Y esa lluvia de estrellas remite a una sustancia celeste, un influjo sutil que participa en la purificación. Se lavan las impurezas, pero ya no con elementos burdos, sino con las aguas más finas, con lo que viene de las alturas, con lo que apenas roza la materia sin violentarla. Si tienen alguna pregunta hasta acá, bueno. Desde un punto en que está clavado un sol de fuego verde. Ese sol de fuego verde se refiere justamente al vitriolo. ¿Se acuerdan que el león verde era el representante del vitriolo, del aceite de vitriolo, del ácido sulfúrico, ¿no? Esta es una imagen de una fuerza activa, penetrante, sostenida. El sol de fuego verde alude nuevamente al vitriolo, pero esta vez ya no como león que ataca, sino como una luz fina, clavada, que opera desde un punto firme. Este fuego no arrasa, sino que evapora, transmuta, disuelve los últimos residuos. Es el centro del proceso químico, la fuente donde emana la energía que permite que la precipitación se dé sin retroceso. Fue el momento del diluvio de fuego y de la creación del aire por arriba de la tierra, como evaporación de lo consumido. Este momento señala la culminación del trabajo de depuración. La materia ha sido consumida y de esta convulsión lenta y controlada surge un aire nuevo, una atmósfera transformada. No queda ya el cuerpo burdo, sino su huella, su esencia elevada. El diluvio de fuego es una imagen poderosa. No destruye por completo, pero reduce todo a lo esencial. Y lo que asciende, lo que se eleva como vapor, es la señal de que el trabajo está llegando a una instancia de definición profunda. ¿Sí? Además hay otra cosa, que justamente esta cuaterna es la cuaterna del aire. ¿Sí? Esta cuaterna es la cuaterna del aire. Así como la otra cuaterna, la anterior cuaterna, era la cuaterna de la tierra. ¿Sí? Esta es la cuaterna del aire, del ánima, del alma, de la muerte y la resurrección, ¿no? Bueno, no sé, algún comentario hasta acá para pasar a la siguiente. Acá es como, o sea, lo traduzco en el interno como un gran acto de fe, ¿no? Una conversión, donde ya lo denso deja de conducir y se empieza a dejar conducir por lo que succiona, ¿no? Algo así, es como un estado más que Claro, una acción. es un momento, como decía, de decantación, de precipitación, donde se queda lo que sirve para el proceso realmente, sí, y con lo que vamos a avanzar en nuestro proceso. Es lo que define nuestro proceso. Ujú. Es, ¿Y cómo, cuáles serían las señales para saber si el proceso es evolutivo o no? ¿Cómo serían en, en síntomas, en señales? No sé traducir la pregunta, no sé si a se ver, si uno entiende. sigue correctamente el proceso, en este punto te das cuenta, en este punto se define claramente, es Ajá. visible lo que pasa, se siente, es evidente,
porque en circulación no sabes qué va a pasar, ¿sí? Entonces, una cosa es que te das cuenta que el proceso va o que no va. Es un O momento sea que de claridad. es un darse cuenta Así es. por Sí. registro de que la dirección se sostiene, Claro, además hay que hacer una algo así. evaluación. Fíjense, tomen en cuenta que este es un momento de aire, que es un momento de evaluación, ¿sí? Es un Ujú. momento preciso para hacer una evaluación de nuestro proceso, porque estamos a mitad de camino, ¿sí? Estamos a mitad de camino en nuestro proceso y ahí, como ya es la cosa, si lo evalúas adecuadamente, te das cuenta, esto va, pero también con la suficiente sabiduría entender de que en realidad todo va, porque si no fue, es también parte de ese proceso, digamos. No pudimos resolverlo porque no estábamos en la condición adecuada para realizarlo. No sé si se entiende, ¿no? No es para Sí, latigarse, decir que uno que mal ha hecho las cosas, ¿no? Sino más bien como caer en cuenta, bueno, estamos acá. o sea que como registro sería expansión o contracción, es lo que Exacto. me di. Gracias. Muy bien. Bueno. Hola, hola Marcelo. Hola, Jorge, ¿qué tal? O- Hola a todos, muy bien. Bueno, viste, otra vez, nunca puedo llegar a tiempo, pero en relación al texto de la poética menor, donde dice al principio, es una pregunta te hago, viste, donde dice, corresponde al signo de Libra, ¿no es cierto? En el horóscopo. Sí. Sí. Donde dice, sobrevino un tiempo de gigantes en que aprendieron a pesar y medir la tierra y el firmamento. ¿Cómo sería, qué alegoría es? ¿Cómo lo ves vos, esa alegoría? Bueno, lo describí en el texto. A Realmente, ver, no, yo llegué tarde. sí, Sintetizando mucho. lo describí, pero te voy a sintetizar. Es Sí, como la gran sabiduría, digamos, ¿sí? Esa es mi interpretación, es muy sí, mía. sí, claro, Hay muchos mitos con respecto a los gigantes, pero si uno revisa adecuadamente esos mitos, porque los mitos de los gigantes están en todos los pueblos. Es curioso, es muy curioso. Sí, sí, de ahí, por interesante, ejemplo, en el sur está la Patagonia también, ¿no? sí, Que tiene que ver con los gigantes, ¿no? Hay muchos interesante, mitos con respecto a este tema de los gigantes, ¿no? Eh, interes- yo tomando en cuenta la lectura y revisando algunas cosas, o sea, es mi interpretación. Y déjenlo, y tómenlo así, cada uno tendrá su propia interpretación de eso, ¿no? Yo lo interpreto como la gran sabiduría, digamos, la gran sabiduría que está en la profundidad de la conciencia humana, ¿no? está, cierto poder, ¿no? Cierto poder de algún modo, Así es, cierto, interesante. así es. Sí, bueno, está, Marcelo, era eso, gracias. Dijiste, Marcelo, en ese momento símbolo de una conciencia ampliada. Me Ajá, resultó muy claro. exacto. Interesante, bien, interesante, sí. Sí, bueno, ya terminamos acá, ¿no? Vamos a esta llamada donde tenemos las diferentes cósmica, ver en el encadenamiento lo permanente, en psíquica, sensaciones puras sin imágenes, fijación, alquimia, secados y lavados sucesivos por lluvia de estrellas, lavado por vapor. En la cósmica, ver en el encadenamiento lo permanente. En este paso, la conciencia toma nota de lo que, más allá de sus variaciones, expectativas, resistencias, momentos de claridad o confusión, hay algo que permanece, el encadenamiento. No hay actos libres flotando en el vacío. Todo acto mental, toda imagen, toda intención está ligada a un objeto mental, a un patrón, a una forma. Se descubre que incluso al tratar de sustraerse de ese condicionamiento, no se logra romper el ciclo. Cambiar de canal no disuelve las expectativas, solo las traslada. La conciencia no puede operar fuera de este encadenamiento estructural. Y es ahí, en esa evidencia del determinismo,
donde se ve lo permanente. No se trata de resignarse, sino de ver con claridad ese funcionamiento interno que condiciona toda representación. El intento de pensar sin forma, de actuar sin objeto, fracasa, revelando una verdad profunda, que nuestra conciencia está estructuralmente encadenada. Esta observación es el comienzo de otra libertad, ya no fantasiosa, sino lúcida, la libertad de conocer el mecanismo. Y en realidad tiene que ver con el tema de que no te hablo de libertad como algo quieto, ¿no? Sino es de irse liberando, ¿no? Bueno, eso con respecto a la mental. No sé si alguien tenga algo más que decir con respecto a de su propia experiencia también en la disciplina, puede ayudar, ¿no? Porque aquí estamos viendo con relación a la disciplina, aunque la carta no es solo de la disciplina, se entiende eso, ¿no? Es como un acercamiento a que todo está en proceso. La disciplina sigue estos pasos porque como todo está en proceso, sigue estos pasos. Entonces, las disciplinas nos ayudan a entender de mejor manera todos los procesos, ¿sí? Bueno, Marcelo, como que todo proceso tiene que pasar también por el fracaso, porque si no, no se puede iniciar un camino hacia la liberación. claro, exactamente, ¿no? Hay un proceso interno, ese proceso interno del que estás hablando del fracaso, ese está muy relacionado con los estados internos, ¿no? Y hay un proceso en la dinámica, cómo vamos llevando a cabo, que tiene que ver con estos 12 pasos, ¿sí? Y en eso también hay el fracaso, pero el fracaso hay en cada uno de los diferentes pasos. Hay un fracaso también, ¿sí? Bueno, psíquica, sensaciones puras sin imágenes. Fijación. Aquí se produce una nueva caída de la energía hacia el centro productor, pero a diferencia de pasos anteriores, esta vez se intenta mantener la activación en la cúspide. Lo notable es que ya no se trabaja con imágenes de los sentidos, sino con sensaciones puras, más allá del contenido visual, auditivo o táctil. Son imágenes senestésicas o kinestésicas, registros de tono, presión, flujo, tensión. No hay contenido representacional, solo una tensión sostenida que se convierte en fijación. El trabajo no consiste en imaginar algo, sino en sostener una cualidad interna, una vibración, un tono. Este paso desarrolla la capacidad de mantener presencia energética sin distraerse, sin llenarla de figuras. Lo que se busca aquí no es imaginar el cielo, sino permanecer en una sensación pura, abstracta, esencial. ¿Sí? Es la sensación y tiene que ver con esas, eh, con lo senestésico o lo kinestésico, ¿no? Lo senestésico que tiene que ver con la sensación del intracuerpo y lo kinestésico con la ubicación en el espacio, básicamente, ¿no? Más que con una imagen, ¿sí? No hay imagen visual, ni auditiva, ni táctil, de ninguno de los sentidos externos. Más bien hay imágenes internas, ¿sí? De los sentidos internos. Bueno, y en alquimia, uy, se me fue de largo. Y en alquimia, secados y lavados sucesivos por lluvia de estrellas, lavado por vapor. En el plano material, este paso repite, pero de forma más sutil y refinada. Los lavados y secados del paso 5, esta vez se emplea una técnica de vaporización. El calor es lavado, no ya por líquidos directos, sino por vapor de agua, como una lluvia de estrellas. Proceso busca disolver cualquier residuo ácido y decantar lo esencial, un polvo gris muy fino que comienza a revelar la naturaleza real del cuerpo trabajado. Se trata de una etapa final de purificación, en la que se lavan las últimas impurezas, se evapora lo superfluo y se deja reposar lo que finalmente ha alcanzado una forma estable. Este cuerpo polvoriento no tiene ya forma definida, pero es el resumen de todo lo que ha sido trabajado hasta aquí. No es el cuerpo muerto, pero sí está libre de residuos contaminantes. Es el umbral que prepara el paso a un posible renacimiento. ¿Sí?
En cuanto a la carta en general, aquí voy a tratar de sintetizar en una forma general del proceso. Esta carta nos dice que estamos llegando a un momento crucial del proceso, el punto donde todo lo vivido comienza a decantar. Ya no se trata de actuar o de proyectar, sino de observar lo que queda después del movimiento, del fuego, de los ciclos anteriores. Es una invitación a dejar sedimentar y permitir que la sustancia real del proceso se haga visible. Frente a una pregunta concreta, la carta señala que la respuesta ya no debe forzarse, está emergiendo desde lo profundo y requiere paciencia y atención para ser reconocida. En el plano cósmico, esta carta sugiere que estamos comenzando a ver los condicionamientos profundos que organizan nuestras experiencias. No son solo ideas o creencias, sino estructuras permanentes de sentido que han sido consolidadas con el tiempo. Este momento revela que incluso nuestros intentos de libertad se mueven dentro de una forma mental determinada. Lo que antes aparecía como elección consciente, ahora se muestra como parte de una estructura más amplia. No es aún el momento de trascenderla, pero sí de reconocerla. Ver en el encadenamiento permanentes es aceptar que no somos completamente libres de pensar lo que queremos o lo que pensamos, pero sí podemos empezar a observar desde dónde lo hacemos. En el plano psíquico se percibe una caída de intensidad. Las imágenes y emociones que antes guiaban el proceso empiezan a diluirse. Lo que queda es una sensación más pura, sin forma definida, una tensión sutil, una presencia interna difícil de nombrar, pero que se sostiene por sí misma. Es como una llama baja que no se apaga. Esta carta indica que se está alcanzando un nuevo tipo de registro, menos espectacular, pero más auténtico. O sea, sin bombos ni platillos, sino es como lo que es, ¿no? Frente a una pregunta puede indicar que las grandes respuestas de emociones han pasado y que ahora es momento de escuchar lo que permanece en silencio, en el cuerpo mismo. Esa sensación es más confiable que cualquier imagen pasajera. Y en el plano material, la carta habla de los últimos lavados y secados del proceso. Todo lo ácido, lo corrosivo, lo que aún perturbaba o generaba agitación, comienza a evaporarse. Lo que queda es un residuo muy fino, discreto, casi invisible, pero esencial. Es una imagen poderosa. Después de tanto hervir, fermentar, disolver y calentar, queda ese polvo gris, ligero, que contiene lo verdadero. Frente a una situación concreta, esta carta indica que no hay que añadir más elementos, sino observar con lucidez lo que ya ha decantado. Lo que queda en el fondo es lo que importa. Esa sustancia mínima, quizá inesperada, quizá sutil, será la base de lo que vendrá. En resumen, la carta 17 señala un momento clave de decantación. El proceso ya ha atravesado etapas intensas. Ahora comienza a sentarse lo esencial. Lo accesorio cae, lo necesario se evapora y queda solo lo que tiene verdadero peso. En el plano cósmico se revela que todo está estructurado por una forma mental persistente. Nuestras ideas, emociones y respuestas están encadenadas a un modo de percibir el mundo. No se trata aún de liberarse de esa forma, sino de verla con claridad. Solo observando ese patrón podemos comenzar a transformarlo. Aquello que necesitamos transformar, desde luego, ¿no? En el plano psíquico se reduce el movimiento de imágenes y emociones. Surgen sensaciones más sutiles y profundas, no ligadas a estímulos externos. Es un momento de fijación interna, donde lo que se siente es más importante que lo que se ve o se piensa. La dirección ya está marcada y es desde dentro. En el plano material se completan los últimos lavados del proceso. Todo lo corrosivo y perturbador se elimina mediante evaporación sucesiva. Lo que queda es un polvo gris muy fino, la sustancia más pura, el residuo verdadero. Esta materia mínima es la base real sobre la que se podrá construir algo nuevo. Frente a una pregunta o situación, esta carta indica que ya no es tiempo de actuar, sino de observar con atención lo que ha quedado. Lo que permanece es lo que vale. Eso. Eso con respecto a la carta. Hemos hecho una
Creo que bastante completa, ¿no? Una revisión bastante completa de toda la carta. Sí, no sé si tenemos preguntas, comentarios, ¿sí? Por favor, no se extiendan en los comentarios porque tenemos todavía, ¿sí? Está bien. No tenemos nada. Continuamos. Bueno, vamos a la carta 18, que es la última de la cuaterna, ¿no? Formación. Pero esta es la carta de formación, ¿sí? En el triángulo superior, el pequeño círculo en el vértice alto confirma que esta es la última época de la segunda cuaterna. En el cuadrado superior, el diminuto cuadrado se inscribe en su esquina inferior derecha, cuarto paso de esta etapa. La carta señala así el cierre de una órbita. Lo ya activado, hecho circular y decantado, entra ahora en régimen de configuración. ¿Sí? En el centro del triángulo, el glifo de Escorpio preside el plano mental. No se trata aquí del aguijón que destruye, sino del que concentra. Agua fija que reúne, densifica y da unidad. Voy a ir compartiendo el texto para irlo leyendo, ¿no? Escorpio opera como una inteligencia subterránea, que en lugar de dispersar, aglutina memoria y tendencia hasta que el proceso reconoce un mismo pulso en uno y en todo. La mente deja de oscilar entre fragmentos y acepta una ley de cohesión que los engloba. En el gran círculo centra la figura de perfil de clara dirección y estabilidad. Un pie apunta al frente y el otro sostiene la lateral, mientras finas líneas de energía ascienden desde el plexo productor hasta la cúspide, recorriendo todo el cuerpo, como vetas en una roca reciente. No hay explosión ni euforia, hay concentración. La sensación se condensa y sube en una única columna respirada, integrada, integrando lo múltiple en un solo tono que se mantiene. En la base, la montaña, depósitos de metales que se agregan hasta formar un cuerpo coherente. Hierro, lo activo, cobre, lo receptivo. Acuérdense que el hierro era masculino y el cobre femenino, ¿no? Y el zinc, lo volátil que acelera la mezcla. Componen la alegoría de la coagulación y la sublimación. Lo masculino y lo femenino cuajan en presencia de un agente que eleva. No es simple adhesión de partes, sino una fusión simbólica de facultades. Lo que antes obraba por separado encuentra su proporción y queda fijado en el cuerpo que está por nacer. Formación es el instante en que el proceso toma cuerpo. La geometría señala el cierre de la segunda cuaterna. El escorpio reúne lo disperso. La figura central hace subir la energía por un único eje. La montaña confirma que los elementos han encontrado una unidad operativa. Para quien transita esta carta, el llamado es claro: concentrar, unir, fijar. Dejar que la corriente se vuelva estructura y que la estructura exhale sus aguas internas, hasta que lo esencial quede como forma estable desde la cual proseguir. No sé si tenemos algún comentario antes de entrar a la parte del texto de poética. ¿Sí, Carmen? Marcelo, más que un comentario, quería consultar si hay chance que nos pongas las dos cartas, la anterior y esta nueva, como para poder compararles un poco. Ya, espérame un segundito. No Gracias. tengo para en este momento enseñar las dos cartas, pero la una les puedo enseñar acá, a ver, y la otra acá en pantalla. Acá les comparto la formación. ¿Estoy compartiéndoles o no? Sí, les estoy Sí, compartiendo. estás compartiendo. Ya, ahí está la carta 18, ¿no? ¿Sí? Esa es Las dos. la nueva versión. Y esta es la anterior, ¿no?
¿sí? No hay mayores diferencias. Está más clarita el tema de la montaña y está la montaña acá, ¿sí? Está acá. Básicamente lo que se elimina son las rayas, ¿verdad? Sí, no la tengo a la vista. Me parece que sí. Sí, las rayas. ¿Sí, Marina? Eh, en el texto de Poética me resulta un poquito oscuro porque en un principio parece que está hablando de una suerte de génesis, ¿no? Habla de la creación del hombre y lo pone en primera persona, bueno, en primera persona plural, como si fuera Dios el que hablase. Me da una sensación muy extraña eso. Bueno, ya vamos a revisar esa parte del texto. No, no hemos revisado todavía. Ya vamos a revisar justamente luego de esta primera parte, que es como ver la carta, ¿no? Sí, ya le analizamos. Ahí compartimos, ahí vemos si es que hay alguna duda. Sí, Giancarlo. Hola Marce, hola a Hola. todos, buenos días. Sí, es que un detalle ahí en la carta de precipitación, Ajá. eh, digamos que las facciones del ser que está ahí en psíquica, en Ujú. esta nueva pues tiene más facciones de femeninas, ¿sí? Se ve que es una mujer, pero la antigua sí es como un ser andrógino, tiene como, o sea, el cuerpo es como, digamos, más robusto, ¿sí? Y también el rostro, pues tiene facciones como femeninas y bueno, tema del cabello Y también, sí, es verdad. digamos que sí. Es verdad, porque por acá se ven más claramente las formas, ¿no? Las curvas, y eso acá es más recto. ¿Y, y tienes la antigua para mostrarla? Acá está. Perdón, ¿de qué carta están hablando? Porque ahí me confundí con esta Claro, descripción que hicieron. la pregunta de Giancarlo Precipitación. tenía que ver con la carta anterior, con la de precipitación. No, como está, no entendía nada, porque para mí esta es una imagen totalmente masculina. Yo, ¿qué Claro, no, no, la pasó? anterior, la anterior. A mí me Sí, pasó sí, lo es verdad. mismo. Más parecería hasta un hombre con pelo largo. Es que en la antigua, digo, perdón, en la anterior se hablaba de los gigantes, ¿no? Sí, podría ser. Bueno, continuamos. ¿Sí? Ténganle más o menos presente la carta para que voy a compartirles el texto para irlo. Vamos a la parte, uy, aquí vamos a la parte que Marina estaba comentando del texto. Vamos a leerlo y de ahí vamos comentando, ¿sí? Esto es de poética menor, ¿no? Y acá está como una explicación, una interpretación. En la época de la formación hicimos al hombre y este resultó de agregar distintos materiales dándoles unidad, así como se forman las montañas agregando vetas de distintos elementos. Un espíritu en la parte más alta del hombre, hielos que se evaporan en las cumbres, trabajos de humedad y calidez, en donde los escorpiones toman con sus garras y elevan sobre sí su lanza mortal. A ver, un comentario antes de la lectura de esta es que justamente en el texto de Poética Menor mezcla muchos elementos, mezcla cuestiones de la alquimia, del proceso alquímico, con el tema también de, del momento en el que se encuentra, en este caso es escorpión, por eso habla de los escorpiones, ¿sí? Y mezcla también las diferentes disciplinas, ¿no? Y también el momento de formación que estamos. Eso hay que tomar en cuenta, ¿no? Que es un poco es una mezcla de varias cosas. En un texto bastante, en primera instancia, bastante oscuro, pero si vamos revisando con cada una de las disciplinas, vamos también entendiendo lo que se va diciendo, ¿no? ¿Sí, Marina? Eh, también pudiera ser que tiene una traducción mitológica También, claro, claro. del Génesis, a mí se me ocurre, porque Sí, sí, en la anterior, hablando de los gigantes, está la historia de los Nefilim, creo que se llaman, que eran los gigantes así es. que salieron de la unión de mujeres humanas y ángeles caídos, creo, y que fueron la causa del diluvio.
y después del diluvio viene la formación del hombre nuevo. Bueno, todo eso estaba Claro, yo claro, porque todo reflexionando. está narrando justamente todo un tema formativo también en general, ¿no? Sí, es verdad. Así es. Bueno, en la época de formación hicimos al hombre. Este comienzo puede resultar chocante si no se entiende en su contexto. No se refiere a un acto divino o literal, sino al proceso simbólico de formación del ser humano, del ser en desarrollo, del proceso interno en maduración. Cuando el texto dice hicimos al hombre, se está hablando de la constitución del nuevo ser, no del humano genérico, sino del operador transformado por su trabajo interno. En el contexto histórico del texto, en los años 70, la palabra hombre se usaba aún como sinónimo de ser humano. Aquí, sin embargo, lo importante no es el género, sino la imagen de una unidad construida, un cuerpo nuevo, una identidad elaborada, una síntesis que no nace dada, sino que conforma por acumulación, por proceso. Y este resultó de agregar distintos materiales dándoles unidad. Nada en este nuevo ser ha sido espontáneo. Cada parte ha sido tomada, purificada, unida. Es una composición trabajada, como cuando se agregan vetas, capas, elementos diversos hasta formar una montaña. Además que al usar la palabra de montaña está refiriéndose al proceso de montaña, que es en el proceso de la disciplina material, ¿no? La identidad no surge del vacío, sino de la articulación de lo múltiple. Este paso simboliza la fijación de la cristalización definitiva de lo que ya ha sido purificado en etapas anteriores. Es el momento en que los componentes dispersos se unen para formar un nuevo cuerpo, estable, resistente. Es el nuevo centro del proceso. Así como se forman las montañas agregando vetas de distintos elementos, esta imagen es precisa y poderosa. No se trata de una montaña cualquiera, sino de aquellas que en alquimia representa la última etapa de cocción, donde el cuerpo ha sido sometido a tal grado de calor, hasta los 1500 grados centígrados en los textos técnicos, que ya no puede ser atacado por el fuego. Se ha logrado la fijeza. En el proceso alquímico se colocan el hierro, ¿sí? Se coloca el hierro, cobre y el zinc, y se somete junto con la sustancia, el polvo que quedaba, la pasta anterior, y se le fusiona, ¿no? Y tiene que conservarse. Es todo un proceso de fijación, ¿no? La montaña no es un solo bloque, está compuesta de capas de vetas de hierro, cobre y antimonio. Así también el nuevo ser es una suma de fragmentos integrados, cada uno con una y su historia, con su función, que al unirse producen una totalidad duradera. Este paso ya no es de depuración, sino de formación definitiva. ¿Se acuerdan cuál era la virtud del antimonio? El antimonio era el que permitía ver la virtud de cada uno de los. O sea, ayuda a limpiar los metales. ¿Sí, Giancarlo? No, disculpa ahí, Marcel, no sé, termina de ahí y yo hago el comentario ahora. Ya. Bueno, este paso ya no es de depuración, sino de formación definitiva. Se va formando el nuevo ser humano, ¿no? Sí, no sé, si quieres comenta lo que quieres comentar. Sí, 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 tiene que ver mucho con lo que nos comentó Marina, de eso de los mitos de la creación. Entonces me acordé ahí de de la mitología mesoamericana, ¿sí? Mm, Y que más precisamente lo nombra en el libro, en el Popol Vuh, que habla sobre los hombres de madera, de barro y de maíz, ¿no? y de maíz. Ajá. Y claro, entonces, sí, pues lo relacioné con eso, ¿no? Como la formación ahí del hombre, ¿no? Claro, y fíjense acá, en el mito de Gilgamesh, cuando se habla de los hombres escorpión y que estaban cuidando las montañas. No sé si recuerdan ese mito,
Sí, está en Mitos Raíces Universales de Silo, donde habla de los hombres de escorpión y las montañas, ¿no? Y está justamente relacionado también con esto, ¿no? Sí, con la montaña y con los escorpiones, ¿no? Sí. Un espíritu y la parte más alta del hombre. Aquí se insinúa que este cuerpo formado no es solo materia. En su cima hay algo más sutil, algo que ha subido a lo más alto, un espíritu. No un alma individual, como entendida convencionalmente, sino un principio orientador, una conciencia superior que corona el nuevo ser. Es una metáfora de la culminación del proceso. La materia se ha purificado, bueno, aquí no sería de la culminación, sino de la culminación de la definición del proceso sería, ¿no? La materia se ha purificado, los centros se han activado, las energías han circulado y ahora el espíritu puede habitar ese cuerpo transformado. Hielos que se evaporan en las cumbres. La imagen del hielo que se evapora en lo alto es también doble. Por un lado expresa la disolución final de toda rigidez, de todo cristal antiguo. Por otro sugiere que el proceso en la cúspide no es denso, sino ligero y etéreo. El calor interno ha hecho subir energía y ahora en lo más alto ya no queda congelamiento. Claro, además hace referencia a las grandes montañas, ¿no? ¿Sí? El frío desaparece, se transmuta en vapor. Se ha logrado la sutileza del proceso. Esta es una señal inequívoca de que el trabajo profundo ha dado frutos. Lo que antes era densidad, ahora es transparencia. Trabajos de humedad y calidez en donde los escorpiones toman con sus garras y elevan sobre sí su lanza mortal. Esta última imagen es quizá la más críptica. El escorpión en la alquimia representa la fase de putrefacción última y de autodestrucción transformadora. No hay verdadero renacimiento sin muerte total. El escorpión, al levantar su lanza, puede matarse a sí mismo si no encuentra un enemigo. Aquí se trata de la última prueba del proceso. Incluso en medio de la humedad y del calor, ambos necesarios para la fusión final. Hay que elevar la tensión máxima. Es un momento límite donde lo viejo puede intentar volver, donde la muerte simbólica acecha una vez más. Pero si se atraviesa sin reactividad, sin temor, entonces se completa la formación. En esta carta se sintetiza el trabajo de toda la segunda cuaterna. Lo que había sido activado, circulado, precipitado, ahora se conforma con un cuerpo nuevo. No es una victoria externa, sino la evidencia de una transformación interna que ha adquirido forma, que ha cristalizado como una montaña que ya no se mueve y sobre la cual sopla el viento libre del espíritu. ¿Sí? Toda esta cuaterna es una cuaterna de aire, ¿no? Y del espíritu, de la germinación del espíritu, de la formación del espíritu. Bueno, ¿tenemos algún comentario antes de entrar a la llamada o alguna pregunta? Yo, un comentario. Estoy tratando de ubicar y organizar así en forma, en una especie de resumen, todo lo que estuviste comentando acerca de las cartas, estas cartas y esta cuaterna también, ¿no? Eh, y lo que me está ayudando para encontrar un hilo conductor y que pueda ser útil también para el trabajo personal de cada cual, me está ayudando a recordar, digamos que cuando se hace alguna de las disciplinas, cada cual seguramente ha experimentado alguna, ya sea material, energética, formal. Yo hice personalmente la formal y esta cuaterna está identificada como la de los espacios internos, los vacíos, perdón, los vacíos internos. La primera en la formal es espacios internos, ¿no? Se trabaja con formas, círculos, en fin, cosas entre comillas tangibles. En la segunda es más intangible, se trabaja con vacíos, hasta la última paso que es el vacío total. Claro, son registros, ¿no? Y lo que se va traduciendo, tanto en la poética como en el texto que tenés,
son traducciones justamente de esos registros. Claro, Entonces se hace más críptica la cosa. Si yo agarro y trato de entender lo que estás diciendo literalmente, se me complica. así es. Entonces, me parece interesante acudir a los registros propios. Em, no es fácil porque estamos más acostumbrados a ver Claro, cosas. claro, claro, Estamos más tomados por claro. las formas y los objetos y la materia, y si no lo veo, no lo toco, no es. Claro, Yo además, creo cuando se habla de estudio, uno siempre piensa el estudio desde lo intelectual, ¿no? exactamente, exactamente. Y eso complica un poco. Lo digo por mí, cómo estoy Yo, yo organizando esto yo diría acá. que por todos, realmente, por Bueno, todos. ojalá que ayude a varios. A mí me está ayudando eso, recordar los registros. Buenísimo. Eh, Esa es la sí, idea, ¿no? y ahí se Es- me abren intuiciones. Y curiosamente me produce distensión cuando encuentro, ahí está, este es el agujero del mate. claro, por eso Realmente, justamente he intentado un poco llevarlo me he dado la inspiración para hacerlo, ¿no? Porque no claro. siempre es así, ¿no? No, se entiende. Pero digo un comentario que a mí me está ayudando y ojalá que les pueda ayudar. Yo, por ejemplo, le pongo un ejemplo. Lo relaciono con varias cosas. Cuando, a ver, en lo personal, yo, por ejemplo, soy del signo de Escorpio. Yo no soy muy afecto al tema de los horóscopos, esas cosas, pero me gusta y investigué bastante sobre las características del signo. Y así que sobre mí conozco bastante de ciertas tendencias, ¿no? Bien, bien claras y profundas. O sea, eso me está ayudando un poco. O sea, reconocerme en mí, los registros, cómo actúo en diferentes momentos, de dónde sale, cuáles Así son es, los centros con los que más yo tengo afinidad. En fin, otra cosa que también relacionaba mientras hablabas, claro, cuando empieza a hablar de Escorpio o empieza a hablar de signos y la parte psíquica, eh, hay que reconocer que también esta gente, los antiguos, hace miles de años, andaba en estas cosas y tenía como referencia al cielo. Entonces ahí, viste, ¿no es cierto? Ahí miraba el cielo y veían las constelaciones. Entonces hablan también, se traduce mucho movimientos en el cielo, posiciones de las constelaciones. así es. Y cuando vos la traducís ahí, la pones ahí, ahí se empieza a mezclar la cosa. ¿Qué está hablando? ¿Del cosmos? ¿Está hablando de mí? Y una última cosita que relacioné, que ya lo comentaron mucho, es esto de la formación. Me parece que esta partecita, si la asociamos con los cambios culturales, profundos cambios culturales, se entiende más todavía. Y estamos en una época de cambio cultural, que no se da de un día a otro ni de un mes, es todo un Así proceso es. de años. Y es ahora donde está pasando esto, ¿no? Y estas alegorías han surgido justamente en épocas de cambios culturales profundos, ¿no? Cuando terminaba una civilización completa. Ahí aparecían estos estudiosos que se metían en laboratorios y hacían estas cosas tan, tan increíbles, ¿no? Sí, es Así que justo. estas tres cositas quería asociar y relacionar y lo mejor sirve, ojalá. Bueno, gracias igual Bueno, por la oportunidad. bueno. Continuamos. A ver, voy a seguir compartiendo el texto. Formación. Velo permanente en uno y todo. Psíquica concentración en las sensaciones de todo el cuerpo en el centro productor y de allí a la cúspide. Alquimia, coagulación y sublimación. Mixtura de los metales. Hierro, zinc, cobre en crisol hasta 1500 grados centígrados. Mezcla sulfonítrica y recuperación por precipitación. En cósmica, ver lo permanente en uno y en todo. Aquí se observa que más allá de diversidad fenoménica, es decir, más allá de lo que nosotros percibimos con los sentidos y que organizamos en nuestra conciencia aquella información que tengo, eso son la diversidad fenoménica, ¿no? Entonces yo observo esto es un esferográfico, sirve para escribir y no sé qué, todo eso esa es una diversidad fenoménica relacionada con el esferográfico, ¿no? Lo que permanece es el encadenamiento de actos y objetos. La conciencia y el mundo no se diferencian en cuanto a su estructura profunda. Ambos están tejidos por la misma ley de concatenación. Lo permanente no está en los contenidos, sino en el modo en que se estructura. Es un reconocimiento de unidad, uno y todo.
ya no aparece como opuestos, sino como expresiones distintas de una misma identidad. ¿Sí? Acuérdense que antes, cuando estábamos en la primera cuaterna es una cuaterna de diferenciación. Esta cuaterna es la de complementación. Entonces, en la de complementación, el mundo y la conciencia resulta ser, en última instancia, lo mismo, porque la conciencia estructura un mundo y un mundo es dado por la conciencia. ¿Se entiende, no? O sea, lo que este es mi mundo y esto está en mi conciencia y es a la vez lo mismo. Están íntimamente relacionados. Siempre hay conciencia de algo y esa conciencia es de un mundo y ese mundo existe para la conciencia. ¿Sí? En la cuaterna anterior les decía que en cambio ahí más bien tratábamos de diferenciar los sentidos de la conciencia, ¿no? ¿Se acuerdan? En el primero es aprender a ver, luego es ver en los sentidos la conciencia, ¿no? ¿Sí? Entonces se diferenciaba. Acá se entiende como una unidad. Y ese es parte del proceso. En la disciplina psíquica, en la disciplina energética, en el campo de lo psíquico, es la concentración. En este paso, toda la energía acumulada en los plexos se concentra nuevamente en el centro productor. Se produce una síntesis sensorial donde las sensaciones del cuerpo se traducen en una única corriente energética ascendente. La respiración, el tono, los registros del cuerpo se armonizan y esa energía sube limpia y sin tensiones. Es un paso de integración energética total, donde ya no hay residuos. Solo queda energía útil, transformada y lista para ser elevada. En alquimia, en la disciplina material, aglutinación y sublimación simbólica. Este es uno de los momentos más complejos y potentes del proceso alquímico. Aquí el cuerpo, ya depurado en pasos anteriores, se combina con tres metales: el antimonio, el cobre y el hierro. Cada uno tiene un significado simbólico profundo. El antimonio, asociado a la capacidad de potenciar lo mejor del cuerpo, saca a la luz sus virtudes ocultas. ¿Sí? El antimonio se utiliza desde el punto de vista técnico para limpiar impurezas, ¿no? El cobre ligado a Venus simboliza lo femenino, lo receptivo, lo bello. El hierro elegido por Marte representa lo masculino, lo activo, lo cortante. Fíjense hay el mito de justamente de Marte y Venus, que Marte, ese dios de la guerra, más que la guerra, de cómo está toda esa energía puesta en acción, pero es la energía bruta, ¿no? De ahí que está muy asociado al tema de la guerra y la violencia, ¿no? En cambio, Venus, la diosa del amor, pero juntos, en el mito, logran equilibrarse, ¿no? ¿Sí? Y junto al antimonio, que es como aquello que potencia las virtudes, se logra esa trilogía, ¿no? Las proporciones: 7 partes del cuerpo, 3 y 2, 3 de antimonio y 2 de cobre y una de hierro, no solo obedece a sus temperaturas de fusión, sino que reflejan una jerarquía simbólica en la que el cuerpo ya transformado predomina y los metales complementan, equilibran y activan sus propiedades. Sí, una cosita antes de darle la palabra a Mirna. Fíjense en que aquí tenemos 7 más una del hierro serían 8, ¿no? 3 y 2, que más o menos son las proporciones en la proporción ahora de 8, 5 y 3, ¿no? Bueno, sí, Mirna. Es una duda del texto, Marce, nada más porque aquí en la llamada de Poética dice que la mixtura de los metales Sí, hierro, zinc y cobre no menciona el antimonio. ¿Se agrega o cómo es ahí? sí, lo que pasa es que se utiliza eh, los dos elementos como elementos que logran
producir la mezcla adecuada desde el punto de vista técnico, ¿no? Tanto el zinc como el antimonio. Pero el Porque eso da antimonio, la mezcla. en el texto está el zinc, verdaderamente, Sí. pero justamente en la disciplina está el antimonio. Y Ah, hay ya. diversos textos con respecto al antimonio, mucho más evidentes que en el campo del zinc, que en el caso del zinc. También se utiliza, es alternativamente el zinc o el antimonio, ¿no? Ah, muy bien. Sí, se me Gracias. olvidé de comentarles de eso. Otra pregunta, por favor, Marcelo. No llegué a entender bien lo de las proporciones, porque dice, 7 partes son en el cuerpo, ¿no? Según entendí. Sí, 3 de antimonio. siete partes Sí, se refiere a, ¿se acuerdan de esa pasta que quedó antes? sí. Esas son, las 7 partes corresponden a eso. 3 de Bien. antimonio y 2 de cobre y una de hierro. Eso, entonces, 3 más 2 más 1 son 6. Eso no tiene nada que ver. 7 partes son del cuerpo, 3 de antimonio, 2 O de sea, cobre y a una ver, de para que hierro. tengas una idea, se coge 7 gramos del cuerpo, 3 Sí. gramos de antimonio, 2 gramos de cobre, 1 gramo de hierro, ¿sí? Mezclas todo eso Ajá. para hacer Y de ahí se somete al el fuego, compuesto. Eso. Ok, un gracias. crisol. En un crisol se coloca eso y al fuego, ¿no? No solo obedecen a sus temperaturas de fusión, no estoy ahí, ¿no? ¿Dónde me quedé? Justamente la mezcla se somete a un calor extremo dentro del crisol que actúa como matriz, como útero mineral. Cuando la sustancia se funde, homogéneamente surge una pequeña montaña con vetas visibles, miniatura del mundo interior reconstruido. Luego viene la solución sulfonítrica, un ataque final de ácidos que descompone nuevamente la sustancia. A medida que sube la temperatura aparecen colores sucesivos, verde, azul, amarillo, rojo y blanco, en vapores y líquidos. El despliegue del pavo real alquímico, símbolo de integración de los contrarios y anuncio de que el cuerpo ha atravesado correctamente todas las etapas previas. Pero no basta con esos colores, deben aparecer, es necesario saber esperar su aparición. Estos indicadores de color, conocidas justamente como el pavo real, son señales delicadas, sutiles, y su manifestación es reflejo de una operación bien llevada. Si se apura el proceso, si se requiere obtener el resultado antes de tiempo, si no se respeta el ritmo interno del fuego y de la sustancia, los colores pueden no aparecer, y eso es signo de que el proceso ha quedado trunco. Así también ocurre en nuestros procesos vitales. Si se acelera el cierre, si se fuerza una forma sin haber integrado realmente las etapas anteriores, lo que emerge será frágil, incompleto, posiblemente inconsistente. Esta carta nos enseña que la integración verdadera requiere paciencia, cuidado y atención sostenida. Ver los colores, percibirlos y reconocerlos, es ver que el proceso ha madurado. Y no, si no se ven, conviene detenerse, volver atrás si es necesario y permitir que todo se siente como corresponde. Finalmente, la pasta húmeda verdosa se transforma en polvo gris, ceniciento, en el que asoman cristales diminutos. Este es el cuerpo calcinado, muerto, pero fijado. Lo que antes era mezcla ahora es núcleo. La materia ha sido enfrentada a todas sus tensiones y reducida a su forma más esencial. Este paso representa la muerte simbólica completa, pero no una muerte vacía. Es la preparación para el nuevo nacimiento. En las cenizas queda el germen de lo que vendrá. ¿Sí? La lectura de la carta 18, formación, esta carta aparece en un momento en que algo comienza a consolidarse. Luego de todo removido, separado, disuelto y depurado, en las etapas anteriores aquí se empieza a conformar una nueva estructura, no definitiva, pero sí sólida, coherente, con sentido. En el plano cósmico, la carta nos invita a ver que no estamos aislados frente a una pregunta o situación. Puede estar diciendo, mira bien, porque lo que te ocurre
No está desconectado del todo. Hay algo que se repite, un patrón que se te incluye y que también refleja tu manera de estar en el mundo. La forma en que percibes las cosas no es independiente de la realidad que experimentas. La forma mental que has construido moldea esa experiencia. Si algo se está estabilizando ahora, es porque comienza a aparecer una comprensión más profunda, una integración entre tu visión del mundo y lo que ese mundo te devuelve. Quizás la respuesta que buscas no está en cambiar el entorno, sino en revisar esa estructura que sostiene tus pensamientos, tus deseos y tus miedos. En el plano psíquico, formación habla de una etapa en la que las emociones y energías que venían agitadas o dispersas comienzan a organizarse. Frente a una inquietud emocional o vital, esta carta sugiere que la energía comienza a fluir de forma más armónica. Es posible que empiecen a sentir mayor claridad interior, mayor presencia, incluso si no todo está resuelto aún. La carta te dice, ya no estás en momento de reacción inmediata ni de intensidad caótica. Lo que sientes está sentándose. Estás en condiciones de reunir tus fuerzas y de enfocar tu atención con más profundidad, de dejar atrás los sobresaltos y caminar con mayor dirección. En el plano material, esta carta señala que lo esencial ya ha sido separado de lo accesorio. Ahora toca darle forma. Puede tratarse de una decisión práctica que debe tomarse con estabilidad, de un nuevo comienzo que necesita con estructura, o del cierre de una etapa que deja como fruta una enseñanza clara. Frente a una situación concreta, formación dice lo que se ha vivido ya no se borra, pero puede reorganizarse. Se puede construir sobre lo que queda, y lo que queda es fuerte, porque ha pasado por el fuego. En este momento los colores del proceso comienzan a hacerse visibles. Son como señales internas y externas que nos indican si lo que estamos construyendo está en la dirección correcta. Si aparecen esas señales, claridad, estabilidad, coherencia, sentido, es que el proceso va bien encaminado. Pero si no lo vemos, si lo que sentimos es confusión, rigidez o vacío, la carta nos está alertando. Algo no se ha integrado bien o se está forzando una forma que aún no está madura. Es como prepararse para un examen y rendirlo. Si el resultado no refleja lo que esperábamos, sabemos que hay algo que revisamos en nuestro proceso de aprendizaje. Así también aquí, esta carta pide observar los indicadores, no desde la ansiedad por el resultado, sino desde la honestidad con la que está emergiendo, porque lo que están haciendo ahora tiene que ser verdadero y por eso debe estar bien fundido, bien integrado, bien asentado. En resumen, formación es el cierre de una etapa profunda y exigente. Después de la oscuridad, del desgaste y de la disolución, esta carta indica que algo comienza a consolidarse, lo esencial, aquello que ha resistido el fuego, los ácidos, las caídas, ahora empieza a tomar forma, a mostrarse con claridad. Ya no se trata de seguir buscando, sino de construir desde lo que quedó. En el plano cósmico se reconoce que uno y todo está profundamente entrelazados. No hay camino separado. Nuestra forma de percibir el mundo es parte del mundo mismo. En el plano psíquico la energía se unifica y se vuelve estable. No estalla ni se dispersa, sino que se concentra en una dirección vital. En el plano material, los indicadores se hacen visibles. Si el trabajo ha sido fino, aparecen señales claras, como los colores en la alquimia, de que el proceso está avanzando con verdad. Frente a una situación, esta carta invita a reconocer lo ya maduro, lo que se ha formado con esfuerzo. No es momento de improvisar, sino de afirmar con coherencia una nueva estructura de vida, pensamiento o acción. Es el paso en el que todo se vuelve más claro, porque ya ha pasado por el fuego. Es más o menos todo lo que todos hemos pasado dentro de nuestro proceso en el movimiento, ¿no? Creo que hemos sido los que estamos acá, hemos pasado por todas las pruebas
del fuego, ¿no? De la acidez y de... Sí, Seguro que aún quedan unas cuantas pruebas. bueno, Pero me encanta, ¿sabes por qué? Porque esta idea de proceso se siente todo a lo largo de las lecturas y es como no perder nunca de vista de dónde viene uno y hacia dónde va. mm, bueno, esa es la idea. Sí, muy bien. Falta solamente una partecita que es como el cierre, la última frase de cierre de la cuaterna, ¿no? Para luego los comentarios y preguntas. Así terminó la segunda cuaterna, la cuaterna del aire, del neuma, de la psiquis, como un soplo o un aire que sube por ser más liviano. Así terminó la segunda cuaterna. Con estas palabras se marca un punto de cierre, un umbral que hemos alcanzado luego de un largo recorrido. La segunda cuaterna no es solo una continuación de la primera, es un nivel más profundo y complejo. Si la primera cuaterna se ocupaba de lo material, de las estructuras externas y del fuego, que inicia y transforma, esta segunda ha penetrado en otra dimensión, la del alma. Sí, el neuma, de ahí viene la palabra alma, ¿no? La del alma, del movimiento interior, de lo intangible. Y aunque en cada paso se trabajó siempre en los tres planos, material, psíquico y cósmico, aquí la orientación ha estado puesta especialmente en el mundo interior, en la sensibilidad, en el tono emocional y energético. Es la cuaterna donde se afina la percepción y se reconoce, no sin dificultad, el campo desde el cual se actúa y se interpreta. La cuaterna del aire, del neuma, de la psiquis. Aquí se nos entregó una clave. Esa cuaterna está asociada al aire, a lo sutil, a lo que no se ve, pero se respira. Neuma, palabra griega que significa tanto soplo como espíritu, nos remite a aquello que anima, que vivifica. Es la cuaterna del ánimo, del aliento vital, del movimiento interno, y es también claramente la cuaterna de la psique, del alma humana, que se despliega en su crisis, en su sensibilidad. Esta es la etapa del proceso donde lo sensible se ha afinado, donde las estructuras internas, emocionales, energéticas, perceptivas, se han explorado en profundidad. Como un soplo o un aire que sube por ser más liviano. Este cierre no es pesado ni conclusivo, es un ascenso, una elevación. El aire sube porque es más liviano que la tierra o el agua. Así también el trabajo hecho en esa cuaterna ha aligerado. Ya no se trata de cargar más peso, sino de permitir que lo sutil se eleve. Es el aire que busca el cielo, es la respiración que expande, es el alma que tras haber descendido en su noche oscura, comienza a liberarse. Este último gesto es profundamente simbólico. La segunda cuaterna termina, no como una construcción cerrada, sino como un impulso ascendente. Lo más liviano, la energía, la conciencia, el soplo vital, se prepara para acceder a otra dimensión, como si dijera, ahora que conoces tus límites internos, tus condicionamientos, tus oscuros y tus luces, ya puedes aspirar a lo más alto. Puedes disponerte al nacimiento de una nueva etapa. Bueno, y con eso terminamos este texto. ¿Sí, Giancarlo? Marce, muchas gracias. Muy lindo lo que acabas de leer. Eso me conectó lo del soplo vital, ese soplo que da vida, con una experiencia. Es una linda experiencia que es cuando eh, intenté producir fuego. Cuando uno está chasqueando la pirita con el sílex o el cuarzo, caen esas chispitas, ¿sí? Esas chispitas que luminosas, Sí, unas más luminosas que otras, entonces que uno con el soplo, cómo intenta uno convertirla en brasa, ¿sí? así es. Que esa brasa
al seguir en ese proceso permanente de intentar avivarla, la convertimos en ese fueguito y todos los registros que implica al hacer esto. Eso es maravilloso, Claro, es extraordinario, es de las experiencias más lindas que podamos tener y ojalá tuviéramos toda la oportunidad de hacer esto, ¿no? Porque es realmente una experiencia muy, muy inspiradora, muy significativa. Entonces, eso lo del soplo, claro que sí me conecta con esos registros al intentar producir fuego. Gracias, Marcio. buenísimo, claro. Y la siguiente es como empieza con fuego y pero ya es el rescoldo, ¿no? Es como ese fuego permanente, ¿no? Sí, Ana. Bueno, primero, gracias por tan impecable traducción de los registros en las descripciones y en las formas. Llego acá con una síntesis, ¿no? Que en la primera etapa, en la etapa negra, estamos ordenando o comprendiendo cómo funciona el ensueño. Para la segunda etapa, eh, eh, en esta segunda cuaterna, transformar lo denso del ensueño, el deseo, en aspiración. Y así cierro yo esta cuaterna, Qué ¿no? bonito. Como eh, esta transformación, porque al fin y al cabo en este plano vamos a estar siempre en el ensueño, desde el ensueño y con el ensueño, porque es lo que conduce, ¿no? Pero qué, La exacto. comprensión. Me gustó mucho. La Además, tiene que compre- ver con el aire, ¿no? La aspiración. claro, entonces acá mi registro quedó en eso. Bueno, es el momento donde el deseo se pule, se decanta y se convierte en aspiración para Sí. poder completar la tercera etapa. Así que gracias. Gracias también, Ana. Es muy lindo esa imagen que le pusiste, ¿no? Muchas Es gracias, poesía Ana. pura. Sí, Es que estoy conmovida. muchas gracias. ¿Algo más que decir? Y yo me despido, muchas gracias. Muchas gracias a todos, sí. Y eso queda por decir. Gracias nomás. Gracias a todos por estar y gracias, Marcelo, por la claridad Muchas con la gracias. que lográs pasarnos los registros, claro. Gracias. Paz para todos. Feliz estación. Gracias, gracias. Ah, Feliz fin de semana. Un abrazote y gracias, Marce. Gracias. gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Qué Gracias. alegría. Gracias. Gracias, gracias. Gracias a todos. Gracias. Cambio de estación. Sí, Aprovechemos para avanzar. ahí los estamos invitando junto con Colombia, el Parque El Istmo. Ahí les paso la invitación. Bueno, un abrazo. Gracias. Chao. Nos vemos.